Muy buenas tardes, es para mí un privilegio poder estar aquí delante de ustedes para que juntos leamos la palabra del Señor, que es algo muy importante, es algo que debemos hacer todos los días, que no se nos debe olvidar, que debemos de tener en cuenta, porque es importante que estemos nosotros informados sobre lo que nos quiere decir nuestro Padre Celestial. En esta ocasión vamos a leer un poco sobre lo que nos impide, obstaculiza el poder tener una buena comunicación con Dios, eh, el poder orar. ¿Qué es lo que nos obstaculiza poder orar, poder comunicarnos con el Señor? ¿Y por qué cuando oramos el Señor no nos responde? No sé si en algún momento pues alguien se ha hecho esta pregunta y yo pues sí he escuchado personas que me han dicho, mire, pero yo oro y fíjese que es como que Dios no me escuchara, como que Dios no me responde. Y en esta ocasión vamos a leer un poco sobre esos obstáculos. Dice la palabra del Señor de que si nosotros tenemos un corazón inicuo, no, Dios no nos escucha. Dice que Dios voltea su rostro. Se crea una división entre la persona que ora y Dios cuando tiene un corazón inicuo. Dice Isaías 59:2. Pero vosotros, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es una palabra que debemos acoger en nuestro corazón, porque definitivamente si pretendemos nosotros, si nosotros lo que queremos es comunicarnos con el Señor, entablar con Él una buena comunicación, definitivamente debemos examinar nuestro corazón, ¿verdad? Porque un corazón inicuo definitivamente no va a ser escuchado por Dios y tampoco sus peticiones van a tener una respuesta positiva como normalmente siempre esperamos, ¿verdad? ¿Y qué es un corazón inicuo? Un corazón inicuo es un corazón lleno de maldad, es un corazón perverso. Dice que es un corazón que actúa injustamente. Es un corazón perverso, es un corazón abusador. Como seres humanos que pretendemos tener una comunicación con Dios, que queremos orarle al Señor y tener momentos especiales con el Señor, definitivamente lo primero que tenemos que hacer nosotros es examinar nuestro corazón, que en nuestro corazón no haya maldad hacia la demás gente. Nosotros no podemos andar haciéndole maldad a la gente y pues al rato pretendamos nosotros llegar y que el Señor nos escuche y que nos conteste como nosotros queremos, porque las cosas no funcionan así. Dice que nosotros tenemos que, para ser escuchados, tenemos que tener un corazón grato ante el Señor. Y los corazones inicuos definitivamente no son escuchados por el Señor. El Señor voltea su rostro, dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener un corazón libre de maldad, libre de andar haciéndole injusticias a la gente. No podemos andarnos ahí aprovechándonos de la gente, haciéndole maldades a la gente, perversidades a la gente. No podemos tener un corazón perverso porque
porque toda esa perversidad que nosotros sacamos no es grata ante el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. También los pecados inconfesos también tenemos que tener mucho cuidado de que si cometemos pecados, anteriormente lo hemos estudiado y dice de que nosotros debemos de llegar ante el Señor con un corazón arrepentido, debemos nosotros confesar nuestros pecados, ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, y si aún tenemos nosotros pecados inconfesos en el momento que queremos entablar una comunicación con Dios, debemos de pedir perdón por eso que tenemos en el corazón que ante los ojos del Señor no es grato, ¿verdad? Debemos confesar los pecados cometidos. Entonces el Señor pues ya nos va a recibir de una forma grata, ¿verdad? Entonces el Señor ya nos va a responder a nosotros, eh, ya nos va a responder a nosotros las peticiones que le hagamos y nos las va a responder conforme a su misericordia, conforme a su gracia, conforme Él lo crea conveniente, que así nos conviene a nosotros, ¿verdad? Entonces, esos son obstáculos que nosotros debemos de vencer. Y también dice que vivir conforme a la carne también es algo que no le agrada al Señor. Otra cosa, también tengo otro versículo muy importante respecto a la iniquidad, y es el Salmo 66, donde David le hablaba al Señor, donde David hablaba, él hablaba y decía de que si él hubiera visto la iniquidad de su corazón, ¿verdad? Él no hubiera tenido una respuesta del Señor. Y lo vamos a leer en el versículo 18. Sí, 66, 18. Si en mi corazón, dice, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice. Eso es algo muy importante también, ¿verdad? Entonces esto también nos prueba de que la iniquidad debe desaparecer de nuestro corazón. Debemos de actuar de forma transparente. No se puede en muchas ocasiones cambiar de la noche a la mañana. Pero si usted es de las personas que anda allí deseándole el mal a la gente, que anda viendo cómo se aprovecha de la gente, qué maldad le hace a sus vecinos, qué maldad le hace a sus hermanos, a sus parientes, en la iglesia, fuera de la iglesia. Si usted tiene eso ahí dentro de su corazón, de andar con maldades, sacándolas y dirigiéndolas a las demás personas, es importante de que trate la manera de irlas sacando de su vida, porque la verdad es que no le lleva a nada, porque lo más importante es que usted pueda presentarse delante del Señor con un corazón libre de iniquidad, ¿verdad? Para que ya pueda haber una relación entre usted y el Señor. Eso es algo muy importante, un corazón limpio, un corazón que no tiene pendiente, un corazón que no tiene pendiente ni que anda tramando la destrucción de la demás gente. Eso es muy importante. Y sigamos hacia adelante, donde dice también de que vivir en la carne, dice la palabra de que vivir en la carne. Y recuérdense que también ya estudiamos sobre lo que son las consecuencias de vivir en la carne, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones de vivir en la carne. Las manifestaciones de vivir en la carne está el egoísmo, ser egoístas. Nosotros no podemos andar siendo egoístas. A veces somos egoístas hasta para orar. Somos egoístas hasta para orar. Queremos que el Señor nos resuelva como nosotros queremos. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de ser humildes hasta para orar y pedirle al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida. No siempre las cosas van a ser como nosotros queremos. Van a haber momentos en que vamos a tener que resistirnos,
vamos a tener que quedarnos tal vez con las ganas de algo que queremos, pero el Señor sabe de que no nos conviene. Entonces, el Señor Jesucristo cuando oraba siempre le decía que se hiciera su voluntad y Él ha sido un ejemplo de oración para nosotros. Él es el ejemplo a seguir para nosotros. Entonces, si Él le pedía al Señor con humildad y le decía que se haga su voluntad de la misma forma, nosotros no tenemos que ser egoístas en pedirle al Señor por fuerza las cosas como queremos. Yo he escuchado gente que dice que rete al Señor y le dije, mira Señor, si no se hace esto, si no se hace el otro, tal cosa, ¿verdad? Ya negativa y no debe de ser así. Debemos de ver al Señor con reverencia, con respeto. Debemos de ver al Señor como lo que es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no tenemos que ser egoístas para orar, no tenemos que ser egoístas para pedir, no tenemos que ser egoístas para compartir con las personas que Dios nos da el privilegio de conocer, porque conocer a personas es un privilegio, porque Dios nos permite conocer a distintas personas, no podemos conocer a la gente de todo el mundo, conocemos a las que Dios considera que es necesario que conozcamos y debemos de estar en la mejor comunión posible. Debemos de estar sin egoísmos, sin envidias. Debemos de estar nosotros pendientes de poder servir a todas aquellas personas. Entonces el egoísmo es es una manifestación de vivir en la carne. Y para que todo eso suceda, nosotros dice la palabra que debemos morir, dice que la carne debe morir para que nosotros podamos empezar a vivir en el espíritu. Y al vivir en el espíritu, entonces ya nosotros podemos crear una buena comunicación con el Señor. Ya podemos orar sin estorbo, porque ya vivimos nosotros en el mismo ambiente, ¿verdad? Porque el Señor es santo, dice la palabra, porque el Señor es santo. Entonces nosotros podemos ya orarle al Señor y pedirle al Señor conforme a su misericordia. También tenemos la falta de perdón, cuando tenemos un corazón duro, un corazón rencoroso, tenemos un corazón que no cede ante el perdón, no cede ante las ofensas, entonces definitivamente también desagradamos al Señor y el Señor no nos escucha. Tenemos nosotros que dejar todo eso. La falta de perdón es otra manifestación de vivir a la carne. Si usted es de las personas que le cuesta perdonar, órele al Señor. Pídale perdón al Señor y confiésele al Señor que usted tiene ahí ese problema en su corazón que no lo deja mantener una buena relación con Él, ¿verdad? También tenemos otra de las manifestaciones de la carne, dice que es la duda o la incredulidad. No podemos dudar de que el Señor puede hacer, ¿no? Que no podemos nosotros ser incrédulos ante los milagros, ante el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos nosotros que tener la confianza en el Señor, porque si nosotros dudamos, entonces nosotros herimos el corazón de Dios. Si nosotros somos incrédulos, estamos perdiendo nuestro tiempo diciendo que amamos al Señor y hablando del Señor cuando no creemos en que Él es capaz de hacer muchas cosas en nuestra vida y que es capaz de poder cambiar nuestro corazón. También tenemos la discordia. La discordia es un punto muy importante porque hay personas que les encanta crear discordia entre los demás. Hay personas que hasta se inventan para poder dañar a las familias, a los hijos, a los padres, a los hermanos, al vecino, quién sabe Dios a cuántas personas más, compañeros de trabajo, a muchas personas, ¿verdad? Entonces, entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? No pueden ver que uno ya es afín al otro porque ya anda el otro sembrando cizaña y tratando de apartar a los hermanos o apartar a los parientes, la misma familia. Entonces es importante en los hogares, es importante que no haya discordia entre la esposa, el esposo, los hijos,
la cabeza del hogar, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor todo eso, que la discordia no sea parte en nuestros hogares, en nuestras relaciones con los demás. Esas son manifestaciones de vivir en la carne. Y tenemos aquí, ahorita quiero leerles esta palabra que es muy importante, porque dice que para que nosotros vivamos en el Espíritu, dice que tenemos que morir. Nuestra carne tiene que morir, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es ahí donde está la importancia de que nosotros tenemos que hacer morir todas esas sensaciones en nuestro corazón, de poder acrecentar el egoísmo, de poder que esa falta de perdón vaya creciendo y que nos vayamos llenando de amargura, porque la falta de perdón hace que nuestro corazón se llene de amargura, que ya son unas raíces terribles y que cuando la gente se da cuenta, no puede seguir adelante porque está atado a esas raíces, porque esas raíces de amargura lo tienen atado y no puede continuar. Entonces, en vez de ir hacia adelante, lo que va es retrocediendo y retrocediendo porque se va hundiendo en ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que mueran las obras de la carne, porque así ya no vamos a padecer de egoísmo, no vamos a tener falta de perdón, tampoco va a haber discordia, vamos a tratar la manera de crear un buen ambiente, porque de nosotros depende que donde estemos el ambiente se vuelva ameno, la relación con las demás personas sea agradable, ¿verdad? Porque eso es lo importante, porque somos un cuerpo del Señor, y si somos un cuerpo del Señor, vamos a vivir en paz, en armonía, ayudándonos unos a otros, disfrutando los triunfos de otros, y eso es maravilloso para el Señor. Nosotros alegramos el corazón de Dios y Él vuelve su rostro a nosotros y Él nos escucha con amor y Él nos permite que nosotros podamos ir ascendiendo en esa relación espiritual con Él, ¿verdad? Entonces, la verdad que es bastante maravilloso. La palabra pues es clara y nos dice respecto a eso, ¿verdad? Y también tenemos, vamos a leer aquí vamos a leer en Juan 5:14 y dice así: y esta es la confianza que teniendo aún Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice la palabra del Señor que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces aquí, pues definitivamente no estamos nosotros actuando con egoísmo, no estamos nosotros actuando con prepotencia, sino que nosotros estamos sujetándonos a la voluntad del Señor, porque Él es el que nos va a nosotros a conceder los deseos de nuestro corazón. Él es claro en decir que si nosotros pedimos, dice así, y esto es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa confiadamente a su voluntad, Él nos oye. Y miren, aquí hay algo muy importante, porque dice que si pedimos alguna cosa confiadamente, cuando hablamos confiadamente, tiene relación, en este caso, con no ser incrédulos y con no dudar, porque nosotros estamos confiando en el Señor y estamos creyendo de que le estamos pidiendo y que le tenemos confianza, que Él es el poderoso, Él es el que lo puede, entonces Él es el que nos lo va a dar, pero siempre y cuando con humildad, no siendo egoístas y acatando, ¿verdad?, su voluntad. Eso es algo muy importante.
es muy benéfico para nuestra vida. Se los vuelvo a leer y dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa confiadamente a su voluntad, Él nos oye. Y aquí es lo que les decía, ¿verdad? Que sea la voluntad del Señor. Son esos los obstáculos que nosotros debemos de vencer para poder tener una buena relación con el Señor y poder nosotros tener una buena oración, una buena comunicación con el Señor. Eso es algo muy